La gente es pobre porque es perezosa. Yo lo he escuchado. Me decía alguien, una persona que quiero mucho, no lo voy a mencionar, pero me decía alguien, una vez estábamos leyendo el periódico, eso que se hacen llamar periódicos aquí, y decía, traen nicaragüenses y hondureños a cortar café. Nicaragüenses y hondureños. Entonces la persona que estaba leyendo la noticia me dijo, qué barbaridad, qué perezosos los salvadoreños. Tienen que traer nicaragüenses y hondureños a cortar café, porque los salvadoreños no quieren trabajar. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no vas a cortarlo vos? No tenés trabajo. Te pagarían $95 al mes, libres, por trabajar de sol a sol. ¿Por qué no lo haces tú? No, yo no lo voy a hacer. Bueno, ellos tampoco. Es que el problema no es que sea perezoso. De todos modos, aunque trabaje con $95, no va a salir de la pobreza, ¿o sí? Entonces, la gente no es pobre por perezosa. Yo conozco mucha gente rica que es perezosa. Y conozco mucha gente pobre trabajadora. Hay gente trabajadora, hay gente perezosa, hay gente pobre, hay gente rica. Pero las cuatro cosas no tienen nada que ver. Otro paradigma. Las empresas generan empleo. Ustedes ya han oído eso. Todos han escuchado, oh, las empresas generan empleo. Necesitamos más empresas porque son las generadoras de empleo. Eso es mentira. Les voy a demostrar así que es mentira. Imagínense que hipotéticamente hay dos restaurantes. Ponen un restaurante de hamburguesas y enfrente ponen un restaurante de pizza. Y los dos dueños deciden que van a contratar 20 empleados cada uno. Están generando inicialmente el empleo, ahí sí. 20 empleados cada uno, 20 empleados para trabajar en el restaurante de hamburguesas y 20 empleados para trabajar en el restaurante de pizza. Pero ¿qué pasa? Digamos que la gente de San Miguel ¿qué prefieren? ¿La pizza o la hamburguesa? Pizza. Digamos que la pizza. Y entonces van todos a comer pizza. Nadie va a comer hamburguesa. ¿Qué va a suceder con el restaurante de pizza? Crece. Y ya no necesita 20 empleados, necesita 40. Y luego necesitan otras sucursales, entonces ya son 80. Y luego otras sucursales son 120. Cuando tienen 5 sucursales son 200 empleados de pizza. Y nadie fue a comer al restaurante de hamburguesas. ¿Qué le va a pasar al restaurante de hamburguesas? Va a quebrar. ¿Y entonces cuántos empleados va a generar? 0. ¿Por qué? Los dos eran empresarios, los dos querían trabajar, los dos querían poner un negocio, los dos tuvieron más o menos la misma idea. ¿Por qué uno genera 200 empleos y el otro 0? Si las empresas generan empleo, los dos deberían de generar 100 empleos cada uno. ¿Por qué uno genera 200 y el otro 0? Porque el que generó los empleos no fueron ellos, fueron los consumidores. Fueron los que decidieron ir a comer pizza, en lugar de ir a comer hamburguesas. Ahí queda demostrado que los 200 empleos, probablemente los 20 empleos iniciales sí los generó el empresario. Pero los 200 empleos que continuaron, que se quedaron al final, lo crearon los consumidores. Y los 20 empleos que se perdieron al restaurante de hamburguesas, los mataron los consumidores. Entonces las empresas no generan empleo, las generan los consumidores. Es bien fácil de explicar. Sin embargo, vemos los periódicos, escuchamos a los tanques de pensamiento, a los analistas. No, las empresas generan empleo. Y nadie lo contradice, porque es un paradigma. Lo tomamos como una realidad, aunque no es real. Necesitamos incentivos fiscales. Las empresas no vienen a invertir porque pagan muchos impuestos aquí en El Salvador. Necesitamos bajar impuestos para generar incentivo fiscal y que las empresas vengan e inviertan en nuestro país. ¿Suena bien? Bien. La contradicción es que los países con impuestos más altos en el mundo son los de más alta inversión extranjera. Y los países, por ejemplo, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, los impuestos son muchísimo más altos que en El Salvador. Y hay más inversión. Y países que tienen menos impuestos que El Salvador, como algunos países de África o Haití, no tienen empresas. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué pasa? Bajo esa teoría, Haití y los países de África que no tienen impuestos o que tienen impuestos bajos, deberían de estar llenos de empresas. Y países con impuestos altos como Japón no deberían de tener ninguna empresa. Los empresarios no invierten a donde es más barato. Si no, el municipio de Chirilagua tuviera la mayor cantidad de empresas. Los empresarios invierten donde es más rentable. Por eso es que San Salvador, el municipio con impuestos más altos del país, es el que tiene más inversión.
porque es más rentable invertir en San Salvador que invertir en Chirilagua. Entonces la realidad es que no tenemos que ser los más baratos. Además siempre va a haber alguien que nos va a ganar en barato. Siempre va a haber una maquila en Bangladesh que esté dispuesta a hacer más barato las cosas que nosotros. La clave es ser competitivo, pero para ser competitivo debemos de ser rentables. Debemos tener una población educada y un consumidor fuerte para que haya gente para trabajar en las empresas y haya consumidores que compren los productos. Entonces no es cierto que necesitamos incentivos fiscales. Ya he escuchado el despilfarro. Dicen, es que nuestro gobierno despilfarra el dinero. Miren, el presupuesto de la Universidad de Harvard, una universidad, es igual al de todo El Salvador. Igualito. Lo que ellos gastan en una universidad, aquí que estamos en la Universidad de El Salvador, lo que Harvard gasta en una universidad incluye todo el gobierno de El Salvador, todos los ministerios, la policía, la Fuerza Armada, todas las escuelas, esta universidad, todos los hospitales, todas las embajadas en el mundo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, todos los juzgados, todos los programas sociales, todas las obras de infraestructura, construcción de calles, todo el gobierno, todos los decenas de miles de empleados del gobierno, todo el gobierno de El Salvador se sostiene con el mismo presupuesto que la Universidad de Harvard.